Hola amigos, hoy celebramos el 11º domingo durante el año. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 26, vuelve sobre la imagen de la semilla y la tierra para presentarnos la figura del reino de Dios. Ya hemos hablado en otras oportunidades sobre la tierra y la semilla en el sentido espiritual, que son el corazón y la palabra de Dios respectivamente. Alguno que lee con más atención podrá percatarse que hoy se habla de la semilla de mostaza y quizás preguntarse, ¿qué significado tiene en el sentido espiritual si la semilla es de trigo, de mostaza, de cebada u otro tipo de semilla? Diremos que en general no está mal unificar estos significados y poder decir que de ordinario en el sentido espiritual, todo grano o semilla o germen significa la palabra de Dios. Solo hay pequeños matices, como el de hoy, que al hablar del grano de mostaza lo hace para explicar que la palabra de Dios, aunque en un primer momento aparezca como sin importancia o muy de paso, siempre adquirirá un valor insuperable y salvífico. Hoy quisiera detenerme en el versículo 28 para poder analizar. Dice así: la tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al final grano en abundancia. Sabiendo que la tierra a la que hace alusión Marcos es el corazón del hombre, podríamos preguntarnos a qué se refiere cuando dice que produce un tallo, luego una espiga y granos en abundancia. Partiendo por supuesto que el grano primero que se sembró es la palabra de Dios, como ya dijimos. El tallo entonces es la firmeza y la constancia con que el discípulo lee y medita la palabra. Es el perseverar en el estudio de la misma. Es el cuestionarse acerca del sentido espiritual que Jesús y la Iglesia da a los textos bíblicos. Sin olvidar que en todo momento el tallo aparece frágil, es una insistencia a vencer las propias fragilidades que conlleva esta tarea y mantenerse en firme en la búsqueda de los bienes inmateriales. El tallo, entonces, es el primer signo que aparece en un corazón constante en la búsqueda. Por su parte, la espiga es el recipiente adecuado para que el fruto madure. Podríamos decir que, así como una banana no podría pasar mucho tiempo sin oxidarse si no estuviera protegida por su cáscara, o un tomate pronto se secaría sin la piel que lo protege, la espiga es el recipiente que protege el grano, que lo abraza, que lo nutre, que lo madura. Dicho de otro modo, la palabra de Dios solo crece en un ambiente espiritual adecuado y madura con contenidos que produce el Espíritu Santo. No por poseer muchos conocimientos humanos de fútbol, de economía, de arte, de turismo, de sociología, etcétera, etcétera, uno ya está en condiciones de hablar de Dios, de interpretar su palabra, y menos de creer que ya conoce los secretos que solo el lenguaje espiritual proporciona. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hemos escuchado decir infinidad de veces. Y esto significa que para las cosas mundanas se habla con el lenguaje del mundo,
Pero este modo de razonar, de filosofar y de interpretar que proporciona el mundo no sirve ni basta para los bienes invisibles. Si fuera esto suficiente, no habría sido necesario la venida de Jesús al mundo, ni tampoco que el Espíritu Santo nos inspire a comprender el nuevo lenguaje espiritual, en el que el mismo Espíritu nos ha introducido, cuando dice al final del Evangelio de hoy, a sus discípulos, en privado, les explicaba todo. A este respecto, juega un papel importantísimo el poseer buen olfato espiritual, que no es otra cosa que tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que es erróneo, y saber que este es un don que procede del Espíritu. Por último, diremos simplemente que el grano en abundancia es poseer el alimento espiritual suficiente para alimentarme en el camino, para alimentar a otros e incluso para sembrar nuevas semillas en nuevos corazones. Que tengan una bendecida semana, amigos.